Sí, hornear es toda una ciencia. ¿Y por qué? Hay algunos factores que mucha gente no tiene en cuenta. Uno de ellos es la presión atmosférica. Pero, ¿qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es, aquí vamos a tener la atmósfera y aquí está la Tierra, ¿vale? Entonces, el espacio que hay entre ellas dos es la cantidad de presión atmosférica que vamos a tener. ¿Por qué es tan importante tener esto en cuenta en el momento de hornear? Muchos dirán, pero la presión atmosférica no nos sirve de nada, eso no tiene nada que ver para nosotros los panaderos, los pasteleros. Tiene que ver y mucho. Como les digo, si aquí tenemos la atmósfera y esta es la Tierra, o aquí estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, el espacio que hay entre esta y esta, esa es la presión atmosférica que hay. Entonces, al ir subiendo o al tener ciudades o al ir a ciudades más altas, que estamos a 500, 600, 1500, 2000 metros sobre el nivel del mar, como se dan cuenta, la presión atmosférica que hay es menor. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en ciudades donde la presión atmosférica es menor? Nuestras masas, sobre todo las masas fermentadas, el gas o la fermentación que hay en ellas va a poder crecer mucho más rápido, pues porque tiene una presión atmosférica mucho menor. Entonces, lo recomendable es, a veces vemos recetas de otros países que dicen, o el chef dice en su receta, hay que dejar fermentar o hay que dejar crecer la masa 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo la masa. Pero tenemos que tener en cuenta que en nuestra ciudad, al haber menor presión atmosférica, esa masa se va a expandir mucho más rápido, ¿vale? Entonces, lo recomendable no es dejar el tiempo que dice la receta o que el chef dice, porque la presión atmosférica que él tenga puede ser diferente y nuestra masa va a reaccionar diferente. Entonces, lo recomendable es dejar que nuestra masa doble el tamaño. Pero, ¿qué es lo más importante en esto de la presión atmosférica? La evaporación del líquido, sobre todo la evaporación del agua. Sabemos que si estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, dice la teoría que el agua hierve a 100 grados. Pero al haber menos presión, el agua va a hervir a menos temperatura. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte científica de todo esto? Es que a mayor presión se necesita más energía, o sea, más calor, más temperatura, para que las burbujas salgan a la superficie y se conviertan en gas. Entonces, la parte contraria querría decir que a menor presión vamos a necesitar menos temperatura para que nuestra agua empiece a hervir y las burbujas se conviertan en gas, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Bogotá, que estamos a 2600 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a 91, 92 grados. Entonces, no es tan cierta la teoría que dice que el agua hierve a 100 grados. Depende mucho de la presión atmosférica que esté, de las ciudades donde ustedes estén, a esa temperatura va a hervir el agua. Entonces, nos ha pasado mucho que vamos a otra ciudad o vemos un seminario o leemos una receta y hacemos tal cual el pan o la torta o el bizcocho que dice la receta y después decimos, vea, pero ¿por qué no me salió igual la receta si yo la hice tal cual como decía? ¿O por qué cuando yo fui al seminario al chef le salió tan espectacular y ahora yo que la estoy haciendo en mi ciudad no sale igual? Por una cosa, si tenemos aquí la masa con los mismos ingredientes, mismo procedimiento y la horneamos el mismo tiempo, no va a ser lo mismo que si lo hacemos en nuestra ciudad. ¿Por qué? Ya acabamos de ver que si la estamos haciendo, un ejemplo, en Barcelona, que estamos a 12 metros sobre el nivel del mar, eso quiere decir que el agua va a hervir a 100 grados. Pero si después la hacemos en nuestra ciudad, que estamos a 2000, a 3000 metros sobre el nivel del mar, el agua va a hervir mucho más rápido. Entonces, un ejemplo, si cogemos esta masa que la estamos haciendo a unos 100 metros sobre el nivel del mar, cuando llegue a 100 grados nuestra masa, un ejemplo, vamos a decir que esta masa de pan la metimos media hora en el horno. Cuando llegue a los 100 grados, podemos decir que a los 20 minutos llegó a los 100 grados, va a durar 10 minutos
evaporando humedad. Pero si tenemos esta masa que la hicimos a unos 2600, 2700 metros sobre el nivel del mar, quiere decir que esta masa cuando llegue a los 92 grados va a empezar a hervir, o sea que va a llegar mucho más rápido. Y si la metimos la misma media hora que esta, puede que esta a los 15 minutos, 16 minutos, llegue a los 22 grados y va a durar 15 minutos evaporando humedad, mientras que esta solo duró 10 minutos evaporando esa misma humedad. Entonces, al final vamos a tener una masa muy diferente. Porque obviamente el agua evaporó muchísimo más rápido y no tuvimos en cuenta eso, y al final no tuvimos un bizcocho o un pan con una misma estructura y que por lo contrario se secó, se deshidrató mucho más rápido. Me pasó en una masterclass que tuve la oportunidad de dictar en la ciudad de Cali, Colombia, que una de las alumnas me preguntó, yo tenía una receta de cake, una receta de un bizcocho, donde hice la receta tal cual como bien en el video, vi en una receta, y ¿qué pasó con este cupcake? Que se me cayó. Ella me decía, y yo dije, pues yo le puse un poquitico más de polvo de hornear y se me seguía cayendo el bizcocho. Ella me preguntó que por qué se le caía sus cupcakes y sus bizcochos. Yo le dije, venga, revisamos la receta, y claramente tenía un porcentaje muy alto de polvo de hornear, porque el libro que vio era una receta de un chef español donde había hecho esta receta en Barcelona, donde tenía 12 metros sobre el nivel del mar, o sea, como acabamos de explicar, tiene una fuerte presión atmosférica, entonces tiene que utilizar un poquito más de polvo de hornear. Ella en Cali, que por lo contrario está a 1000 metros sobre el nivel del mar, tiene una presión atmosférica un poco menor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Utilizar menos polvo de hornear para que esta presión atmosférica no la afectara. Porque como dijimos al principio, al haber menor presión, el gas va a tener la posibilidad de expandirse más rápido. ¿Y qué es el polvo de hornear? Básicamente es bicarbonato, que tiene un ácido cítrico que lo activa y hace que el bicarbonato empiece a generar CO2, y esas burbujas es lo que va a hacer crecer nuestro cupcake o nuestro bizcocho. Entonces, yo sé que es un poco técnico todo lo que estamos hablando, pero es importante que lo sepamos para hacer esta profesión lo que es realmente algo muy científico. Entonces, al tener más polvo de hornear cuando no lo necesitaba, lo que hizo fue que su cupcake creció muy rápido, no creó estructura y se cayó. Bueno, parceros, espero que hayan entendido un poco esto de la presión atmosférica. Sé que no es tan fácil entenderlo, pero realmente todo lo que nosotros hacemos es algo muy científico y lo tenemos que aprender a aplicar. Dirán muchos, bueno, ya aprendimos o entendimos las diferencias que hay de la presión atmosférica, pero ¿qué consejos nos puedes dar? No quiero hacer más largo este video, así que si les gustó, pues quiero que me lo indiquen, compartan este video para que entre todos aprendamos un poco más, y después estaré subiendo un par de secretos para poder trabajar según nuestra presión atmosférica o a cuántos metros estamos sobre el nivel del mar. Es importante saber en nuestra ciudad a qué distancia estamos sobre el nivel del mar. Yo sé que aquí en Bogotá estamos a 2600, y por eso si veo una receta de otro lugar trato de hacerle algunas modificaciones a mi receta, porque no es lo mismo. Hay que tener unos factores en cuenta. Bueno, espero que les haya servido esta información. Recuerden, mi nombre es Jonathan Buitrago, esto es Cacao Masterclass y ¡vemos, parceros!